Hola, estás en Dejemos que fluya y hoy te traigo la primera parte del libro Luz en la sombra de Deepak Chopra, Debbie Ford y Marianne Williamson. Con ustedes, La sombra colectiva. Cuando oímos hablar de la sombra, del lado oscuro de la naturaleza humana, casi nadie niega su existencia. Todas las vidas han sentido los efectos de la ira y el miedo. Las noticias de la noche presentan lo peor de la naturaleza humana un día tras otro, sin tregua. Si somos sinceros con nosotros mismos, reconoceremos que los impulsos oscuros andan a su antojo por nuestra mente y el precio que pagamos por ser una buena persona, algo a lo que aspiramos todos, es que esa mala persona que hay en nosotros y que puede arruinarlo todo esté bajo control. Tener un lado oscuro parece que requiera algún tipo de intervención, quizás alguna terapia o pastilla, o tal vez ir a confesarse a la iglesia o confrontarnos a medianoche con nuestra alma. En cuanto las personas reconocen que lo tienen, quieren deshacerse de él. Hay muchos aspectos de la vida en los que funciona la actitud de puedo hacerlo o vamos a solucionarlo. Por desgracia, la sombra no es uno de ellos. La razón por la que no encontramos la solución a lo largo de miles de años, todo el tiempo en que los seres humanos han sido conscientes de su lado oscuro, es un misterio. Antes de ponernos a trabajar en ello, creo que es conveniente desvelar el misterio. He dividido esta primera parte en 3 secciones en las que como un médico intento hallar un diagnóstico, ofrecer un remedio y decirles sinceramente a mis pacientes un pronóstico para el futuro. Primero, la neblina de la ilusión. Este sería el diagnóstico. Luego la salida, la cura. Y por último, una nueva realidad, un nuevo poder. Este es el pronóstico. La primera sección, el diagnóstico, describe cómo se creó la sombra. Difiero de algunas opiniones en cuanto a que creo que la sombra es de creación humana, no una fuerza cósmica o una maldición universal. La segunda sección, que es la cura, habla de cómo podemos reducir su poder oculto en nuestra vida cotidiana. La tercera sección, el pronóstico, desvela un futuro donde la sombra ha desaparecido no solo en algunos individuos, sino en todas las personas. Todos juntos hemos creado esta sombra que ahora nos acecha. A pesar de nuestros miedos y rechazo a enfrentarnos a este hecho, resulta que es la clave de la transformación. Si vos y yo no fuéramos parte del problema, no podríamos esperar formar parte de la solución. La neblina de la ilusión. Si no podés ver tu propia sombra, entonces has de ir en su busca. La sombra se oculta avergonzada en los oscuros callejones, pasadizos secretos y buhardillas fantasmagóricas de nuestra conciencia. Tener una sombra no es tener defectos, sino estar completo. Es una verdad difícil de entender, sí, pero ¿no intentaste alguna vez decirle una verdad a alguien sobre él mismo y te ha respondido, no me psicoanalices o algo por el estilo? El reino del inconsciente nos resulta tan peligroso como las profundidades del océano. Ambos son
oscuros y están llenos de monstruos invisibles. Todos vivimos con los restos de ideales frustrados que una vez nos parecieron la solución perfecta. Cada solución coincide con una imagen del lado oscuro. Si pensás que los aspectos de la sombra, como el miedo, la ira, la ansiedad y la violencia, son el resultado de la posesión demoníaca, la solución es purificar a la persona afligida. Los demonios se pueden expulsar mediante rituales, limpiezas corporales, ayunos y austeridades agotadoras. No estoy hablando de un concepto primitivo. Millones de personas en la actualidad se aferran rápidamente a ello. No podés pasar por un kiosco de periódicos sin ver alguna revista deslumbrante que te prometa algún tipo de purificación, como una dieta que te ayudará a superar tu antojo por alimentos nocivos, o una lista de consejos para hallar a la pareja ideal y evitar los tipos de personas que no te convienen. La versión moderna de purificarse de los demonios es vigilar tu conducta. Una explicación similar a esta es la de que el mal cósmico anda suelto por el mundo. Si esa es tu explicación de la sombra, la solución natural entonces es la religión. La religión te ayuda a sintonizar con el bien cósmico en su batalla contra el mal cósmico. Para millones de personas esta guerra es muy real. Abarca todos los aspectos de sus vidas, desde la tentación sexual hasta el aborto, el ateísmo y el declive de los valores patrióticos. El demonio crea todas las formas de sufrimiento humano y malas acciones. Solo Dios o los dioses tiene o tienen el poder de vencer a Satán y redimirnos del pecado. Sin embargo, no me atrevería a afirmar que la religión realmente derrota a la sombra. Más bien, la fortalece al despertar en nosotros fuertes sentimientos de pecado y de culpa, de vergüenza y miedo sobre los tormentos que nos esperan en el infierno. Puesto que nos vanagloriamos de vivir en una era donde la superstición ya no gobierna nuestras vidas, estas antiguas explicaciones de nuestro lado oscuro ya no son las únicas opciones. La gente puede dar la espalda al mal cósmico y asumir su responsabilidad. El lado oscuro se ha actualizado en forma de enfermedad como una rama de la salud mental. En esta vía hay una extensa gama de tratamientos. Los adictos son enviados a programas de recuperación, los ansiosos y depresivos a psiquiátricos, los iracundos descontrolados a clases para controlar la ira después de haberse estrellado en la autopista por su falta de control. Con todas estas explicaciones, cada una de las cuales tiene su correspondiente solución, ¿por qué seguimos sin poder derrotar a la sombra? Esto puede parecer una perspectiva muy poco prometedora, pero en realidad el primer paso para relacionarnos con la sombra es reconocer su poder. La naturaleza humana incluye un aspecto autodestructivo. Cuando el psicólogo suizo Carl Jung planteó el arquetipo de la sombra, dijo que crea una neblina de ilusión que rodea al yo. Atrapados en esa neblina, nos evadimos de nuestra propia oscuridad e incrementamos el poder que la sombra tiene sobre nosotros. No es ningún secreto que el enfoque junguiano de los arquetipos se complica y se intelectualiza en exceso con mucha rapidez. Pero el persistente poder de la sombra nada tiene de complejo.
Me puse a mirar un poco de televisión mientras hacía una pausa cuando escribía este párrafo. Estaban entrevistando al famoso multimillonario Warren Buffett sobre los altibajos del ciclo económico. ¿Cree que se producirá otra burbuja que nos conducirá a una gran recesión? Preguntaba el entrevistador. Se lo puedo garantizar, respondió él. El periodista sacudió la cabeza. ¿Por qué no podemos aprender las lecciones de la última recesión? Mire a dónde nos ha conducido la avaricia. Buffett esbozó una ligera sonrisa misteriosa. La avaricia es divertida durante un tiempo. Nadie puede resistirse a ella. Aunque los seres humanos hemos llegado muy lejos, no hemos evolucionado nada emocionalmente. Seguimos siendo los mismos. La sombra y sus problemas siguen existiendo de forma encapsulada. En la neblina de la ilusión, no vemos que nuestros peores impulsos son autodestructivos, son irresistibles y divertidos. De ahí la enorme popularidad de las venganzas como entretenimiento, tanto si se trata de una obra de Shakespeare como de un spaghetti western de la gran batalla. ¿Qué puede haber mejor que liberar nuestra rabia reprimida, destruir al enemigo y enaltecernos con el triunfo? La sombra ejerce su poder haciendo que la oscuridad parezca la luz. La sabiduría de las diferentes tradiciones del mundo ha dedicado la mayor parte de su energía y pensamiento a los mismos dilemas primordiales. La creación tiene un lado oscuro. La destrucción es inherente a la naturaleza. La muerte interrumpe la vida. El deterioro absorbe la vitalidad. El mal atrae. No es de extrañar que la neblina de la ilusión acabe pareciéndonos un lugar atractivo. Si afrontamos directamente la realidad, el lado oscuro es demasiado abrumador para soportarlo. Sin embargo, hay una fuerza contraria que ha vencido sistemáticamente y con éxito al lado oscuro. Los restos de las soluciones fracasadas nos impiden verla. La neblina de la ilusión nos aísla de ella. Después de contemplar los desastres y horrores de las noticias de la noche, nunca imaginarías que los seres humanos siempre hemos tenido el poder de encontrar la paz, la exaltación y liberarnos de la oscuridad. El secreto reside en la palabra conciencia. Cuando la gente la escucha, esboza una mueca de decepción en sus rostros. La conciencia no es nada nuevo. Hemos oído hablar de resurgir de la conciencia desde la aparición del feminismo junto con otros tipos de movimientos de liberación. La conciencia superior es la promesa de innumerables movimientos espirituales. Puede que hasta sientas la tentación de iluminar de conciencia un montón de ideales maltrechos, porque en el sincero intento de elevar nuestro grado de conciencia, la sombra asola el mundo con guerras, crímenes y violencia, al igual que asola nuestra vida individual con miedo y sufrimiento. Hemos llegado a una encrucijada. O la conciencia se encuentra entre las otras falsas respuestas o no se ha probado de la manera correcta. Yo quiero creer que se trata de esto último. La conciencia superior es la respuesta, la única duradera para el aspecto oscuro de la naturaleza humana. El problema no está en la respuesta, sino en su aplicación.
Hay múltiples senderos para la cura del alma, al igual que existen innumerables tratamientos alternativos para el cáncer, pero nadie tiene ni el tiempo ni la energía para experimentarlos todos. Es esencial que elijamos un camino que nos conduzca a donde queremos ir. Para ello, se requiere un análisis de la sombra mucho más profundo. Si lo abordamos de manera superficial, siempre persistirá, porque la sombra no es un enemigo tan sencillo como una enfermedad, un demonio o el mal cósmico. La sombra es un aspecto de la realidad tan básico para la creación, que solo el entendimiento completo puede confrontarla con éxito. El primer paso para vencer a la sombra es abandonar el vocabulario de lucha. El lado oscuro de la naturaleza humana medra en la guerra, la lucha y el conflicto. En cuanto hablas de ganar, ya has perdido. Te has dejado arrastrar hacia la dualidad del bien y del mal. Cuando ha sucedido eso, nada puede ponerle fin. El bien no tiene poder para derrotar a su enemigo de una vez por todas. Sé que cuesta aceptarlo. Todas las personas hemos hecho cosas en el pasado de las que nos avergonzamos y sentimos impulsos en el presente que hemos de reprimir. Estamos rodeados de actos de una violencia indescriptible. Las guerras y los crímenes destrozan sociedades enteras. Las personas rezan desesperadamente a un poder superior que pueda restaurar la luz donde prevalece la oscuridad. Hace mucho tiempo que las personas realistas han desistido de llegar a ver el triunfo de la bondad de la naturaleza humana sobre el mal. La vida de Sigmund Freud, uno de los pensadores más realistas que se ha enfrentado a la psique, llegó a su fin cuando la feroz violencia del nazismo devastaba Europa. Llegó a la conclusión de que la civilización se cobraba un alto precio por su existencia. Hemos de reprimir nuestros instintos salvajes y atávicos para tenerlos bajo control y a pesar de todos nuestros esfuerzos, habrá muchas derrotas. El mundo estalla en violencia masiva, las personas estallan en violencia individual. Este análisis conlleva un tipo de resignación terrible. El yo bueno no tiene la oportunidad de vivir una vida tranquila, ordenada y llena de amor, salvo que el yo malo sea recluido en la oscuridad de un confinamiento solitario. Los realistas aceptan que la represión es mala en sí misma. Si intentas acallar tus sentimientos de ira, miedo, inseguridad y sexualidad, la sombra cobra más fuerza para seguir proyectándose. Y esa proyección es despiadada. Cuando se conecta a tu lado oscuro, causa estragos. La semana pasada recibí una llamada de una mujer que buscaba desesperadamente un lugar seguro para refugiarse. Su marido maltratador era alcohólico crónico. Hacía años que trataban de resolver el problema. Tras periodos de sobriedad, recaía y volvía a sus largas juergas que afectaban a su trabajo y a su vida familiar, dejándole exhausto y avergonzado. Hacía una semana que se había marchado de casa, pero esta vez, al regresar, todos sus remordimientos y disculpas cayeron en saco roto. Su mujer lo quería fuera de casa y él reaccionó con violencia. Le pegó, lo cual nunca había sucedido antes. Ahora ella, además de toda su frustración y lágrimas, temía por su seguridad. A corto plazo,
Lo único que se puede hacer es aconsejar sobre los centros de acogida para mujeres maltratadas y los grupos de apoyo mutuo. Pero cuando colgué, todavía sintiendo el dolor de sus emociones rotas, pensé en lo que pasaría a largo plazo. Los adictos que recaen se han convertido en personajes típicos del panorama psicológico, pero ¿qué representan realmente? Creo que son un ejemplo extremo de una situación común, un yo dividido. Para los adictos, la separación entre el yo bueno y el yo malo no tiene solución. Normalmente, la táctica para afrontar tu lado oscuro llega con bastante facilidad. No es muy difícil negar las malas acciones, olvidar tus impulsos malvados, disculparte por tus enfados y arrepentirte de tu conducta. Pero estas sencillas recetas no son suficientes para los adictos. Sus impulsos más oscuros siempre les han preocupado aún sin los controles y restricciones normales. Hasta se niegan el acceso al placer más simple. Sus demonios internos sabotean el placer y lo echan a perder. Se burlan de su felicidad y siguen siendo adictos de su debilidad y maldad. Supongamos que esta descripción es más o menos correcta, pero he omitido algunos ingredientes importantes. La costumbre tiene un papel decisivo en la adicción. Lo mismo sucede con los cambios físicos en el cerebro. Los que abusan de las sustancias han agredido a los receptores cerebrales utilizando sustancias químicas extrañas que con el tiempo acaban destruyendo las respuestas normales del placer y del sufrimiento. Sin embargo, se ha concedido demasiada importancia a estos aspectos físicos de la adicción. Si las adicciones fueran básicamente físicas, no habría millones de personas consumiendo habitualmente alcohol y drogas, pero lo hacen. Lo hacen con un riesgo relativamente bajo de padecer sus efectos nocivos y de quedarse enganchadas, sin necesidad de entrar en una discusión acalorada sobre las adicciones y sus causas. Podemos intentar ser un poco objetivos y darnos cuenta de que no se trata de un problema aislado, sino de otra expresión de la sombra. Por consiguiente, para tratar las adicciones hemos de afrontar la sombra y desactivarla. Puesto que todos queremos lo mismo, permíteme que prosiga con el marido borracho que regresa de una larga juerga de toda una semana. También nos servirá de ejemplo para otras expresiones de la sombra, como un temperamento violento, prejuicios raciales, chauvinismo sexual y muchas otras. No tienen por qué estar relacionadas a primera vista. Un jefe que está acosando sexualmente a una empleada no despliega la misma conducta descontrolada que un gay tímido que comete un crimen pasional. No obstante, la sombra ofrece un vínculo común. Cuando se ha dividido cualquier aspecto del yo considerado negativo, ilícito, vergonzoso, culpable o malo, la sombra cobra fuerza. No importa si el aspecto oscuro de la naturaleza humana se expresa de una manera en extremo violenta o de forma suave y socialmente tolerada. Lo que importa es que una parte esencial del yo se ha dividido. Cuando se ha producido esa división, el fragmento malo pierde el contacto con el yo esencial, la parte que consideramos buena por su aparente falta de violencia, ira y miedo. Este es el yo adulto, el ego que se ha adaptado bien al mundo y a los demás. El esposo bebido también tiene un yo bueno, por supuesto. Podría tener un yo mucho más agradable y aceptable que el habitual.
Cuanto más reprimes tu lado oscuro, más fácil es construir un personaje que destaque por su bondad y su luz. De ahí la repetida actitud de sorpresa que manifiestan cuando hablan con los reporteros de televisión los vecinos de un hombre aparentemente agradable que ha perpetrado una masacre o algún crimen horrendo. Por lo que me contó la afligida esposa, su marido había estado siguiendo programas de rehabilitación con bastante frecuencia. A veces el tratamiento funcionaba durante un tiempo, pero incluso en los periodos de sobriedad, el hombre se sentía fatal. Siempre estaba en guardia, no fuera cosa que el mono volviera a atacarle por la espalda. Temía la siguiente recaída. Sin embargo, por más que luchara contra ello, la posibilidad era inevitable. Incluso en los momentos de victoria temporal, la sombra solo tenía que observar y esperar. Una vez, cuando su esposo estaba en la agonía del delirium tremens, los sudores nocturnos y el delirio se hicieron insoportables. La mujer corrió a buscar un médico, suplicando que le suministraran algún fármaco que le ayudara a aliviar los síntomas, pero coincidió con un doctor realista, convencido, y se negó a darle nada. Dejemos que toque fondo, le dijo. Es su única esperanza real. Sin esa experiencia, usted no le ayudará en nada haciendo que el proceso sea menos doloroso. Vos y yo puede que pensemos que es un consejo cruel, pero el fenómeno de tocar fondo es muy conocido en los círculos de la adicción. Es muy peligroso porque cuando se invoca al fantasma de la sombra, ésta recurre a extremos de autodestrucción. Prácticamente no existen límites acerca de la cantidad de sufrimiento que puede generar el inconsciente y todos somos frágiles. Los adictos o cualquiera que esté en las garras de las energías de la sombra están atrapados en la neblina de la ilusión. Dentro de esa neblina no existe nada salvo el deseo extremo y el terror a no encontrar la solución. Cuando el peligroso viaje de tocar fondo funciona, la razón es que la neblina se ha disipado. El adicto empieza a tener pensamientos que son realistas. Soy más que mi adicción. No quiero perderlo todo. El miedo se puede superar. Ha llegado el momento de terminar con esto. En esos momentos de claridad, el poder de la curación procede de la propia claridad. La persona destruye la fascinación de la autodestrucción y se da cuenta de su irracionalidad. En la claridad, el yo se reunifica y puede contemplarse a sí mismo sin ningún obstáculo. Solo tienes un yo, es tu yo real, está más allá del bien y del mal. La sombra pierde su poder cuando la conciencia deja de estar dividida. Cuando ya no estás dividido, no ves más que al mismo yo en todas direcciones. No hay pasadizos secretos, no hay mazmorras, no hay celdas de tortura o rocas con musgo bajo los que esconderse. La conciencia se contempla a sí misma. Esa es su función más básica. Pero como pronto veremos, de esta sencilla función puede nacer un nuevo yo y al final un nuevo mundo. La sombra colectiva. El mayor logro de Jung no fue darle nombre a la sombra ni su teoría de los arquetipos, sino demostrar que los seres humanos comparten un yo. El ¿quién soy yo? Depende del ¿quiénes somos nosotros? Los seres humanos son las únicas criaturas que pueden crear un yo. De hecho, no solo podemos, sino que debemos, porque el yo
nos ofrece un punto de vista, una visión única del mundo. Sin un yo, nuestro cerebro recibiría el salvaje bombardeo de infinidad de imágenes sensoriales que no tendrían sentido. Los bebés no tienen un yo y se pasan los 3 primeros años de vida creándolo, modelando sus personalidades y preferencias, sus temperamentos e intereses. Todas las madres pueden corroborar que el tiempo que pasa su bebé en blanco es mínimo, si es que pasa alguno. Llegamos al mundo no como receptores pasivos de datos sensoriales, sino como entusiastas creadores. Cuando reconoces tus necesidades, creencias, impulsos, deseos, sueños y temores, de pronto el mundo cobra sentido. El yo, mí y mío existen por un solo propósito: ofrecerte un lugar personal en el mundo. Todos tenemos un yo y hacemos todo lo posible por defender su derecho a existir. Pero nuestra creación es frágil. Todos hemos pasado crisis personales, como la muerte repentina de algún ser querido o enterarnos de que estamos gravemente enfermos. Cualquier crisis que ataque nuestro sentido de bienestar también ataca nuestro sentido del yo. Si perdés tu casa, todo tu dinero o a tu pareja, estos acontecimientos externos se estremecen y hacen dudar a nuestro yo. Siempre que sientes que todo tu mundo se viene abajo, lo que realmente se está viniendo abajo es el yo y su confianza es entender la realidad. Tras cualquier trauma grave, mental o físico, nuestra frágil personalidad, el ego, necesita tiempo para recuperarse. Tenemos mucha suerte de que el viejo refrán inglés sea cierto: las almas no se rompen, rebotan. Al no saber cómo creamos el yo al que tanto nos aferramos, este puede darnos sorpresas. Freud sorprendió a todos cuando dijo que el yo poseía una dimensión oculta cargada de impulsos y deseos que apenas reconocemos. Jung, tras convertirse en el mejor alumno de Freud, se dio cuenta de que su mentor había cometido un error. Lo inconsciente no está en mí, lo inconsciente está en nosotros. Cuando una persona tiene impulsos e instintos inconscientes, estos proceden de toda la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros, según Jung, está vinculado a un inconsciente colectivo, tal como él lo denominó. El concepto de que vos y yo creamos yoes independientes y aislados es una ilusión. Conectamos con la vasta reserva de todas las aspiraciones, instintos y mitos humanos. En este inconsciente colectivo es donde también reside la sombra. Algunas personas son sociables, otras no lo son, pero nadie puede salir del yo colectivo. El nosotros es un recordatorio constante de que ningún hombre es una isla. Jung desnudó la superficie social para dejar al descubierto la dimensión oculta del nosotros. Adjudicarle el nombre de inconsciente colectivo hizo que pareciera más técnico, pero el yo que tú y yo compartimos con el resto de la humanidad es esencial para nuestra supervivencia. Piensa en las formas en que vuelves al yo colectivo. Acá tenés unas cuantas. Cuando necesitas el apoyo de tu familia y de tus amigos íntimos, cuando formas parte de un partido político, cuando realizas trabajos voluntarios para la comunidad o una asociación benéfica, cuando optas por luchar por tu país o defenderlo de otra forma, cuando te identificas con tu nacionalidad,
cuando pensás en nosotros contra ellos, cuando te afecta personalmente algún desastre que ha sucedido en otro lugar, cuando te dejas atrapar por un miedo colectivo. Creer que podés alejarte del nosotros es una fantasía, aunque todos lo intentamos. Queremos que nos vean como estadounidenses, pero no como estadounidenses malos. Simpatizamos con otros grupos étnicos, pero también nos sentimos diferentes, separados y generalmente mejores. En una crisis queremos que nuestras familias estén lo más cerca posible. Sin embargo, en otras ocasiones insistimos en ser individuos con una vida personal fuera de la familia. La coalición entre el yo y el nosotros no es sencilla. Jung lo complicó todavía más. Cuando se trata de la sombra colectiva, la gente se esfuerza por salir de ella. La sociedad nunca dejará de actuar de forma que desaprobamos, pero esto es más difícil que evadirnos de un papel dentro de la familia. De hecho, la familia solo es la primera unidad o nivel del yo colectivo, el que vemos con bastante facilidad. En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, puedes anunciar que has cambiado, que no te mereces que te traten como si fueras un niño malcriado de 5 años o un adolescente rebelde. Quizá sientas que no te han escuchado. Tu familia puede que también haya invertido mucho esfuerzo por mantenerte dentro de tu vieja casilla. La sociedad, sin embargo, es aún más dura y menos comprensiva. La sociedad tiene ganchos invisibles en todos nosotros. Puedes ser pacifista en tiempos de guerra. Esta es una opción individual. No obstante, no te excluye automáticamente de tu sombra colectiva, donde la guerra nace de la rabia, de los prejuicios, del resentimiento, de las viejas rencillas y del oscuro punto débil del nacionalismo. Quizás el desacreditado término de memoria racial sea cierto, aunque nos incomode bastante. Sin embargo, millones de personas no se sienten mal diciendo cosas como una respuesta típica masculina o mujeres al volante. La característica sexual se ha convertido en una filiación muy controvertida. Lo inconsciente colectivo te tiene atrapado en sus redes en este momento. Externamente, el ciudadano X puede oponerse ferozmente al ciudadano Y, pero en un nivel inconsciente están conjugados, como los dos extremos de la cuerda del tira y afloja. La cuestión de decidir estar dentro o fuera se convierte en el tema central de la sombra colectiva. Eso plantea muchas preguntas cada día. ¿Cuál es mi obligación social? ¿Cuál es mi deber patriótico? ¿En qué medida me he de conformar u oponer a la sociedad? ¿Hasta qué punto estoy conectado con otras personas? ¿Qué les debo a los menos afortunados? ¿Puedo cambiar el mundo? Nuestra mente consciente no nos puede dar la respuesta completa a ninguna de estas preguntas, ni siquiera la más auténtica. Bajo la superficie, lo inconsciente colectivo es un torbellino de impulsos, prejuicios, deseos frustrados, miedos y recuerdos que forman parte de ti porque nosotros es tu identidad tanto como yo. Entonces, ¿dónde está la prueba? Durante mucho tiempo el concepto de inconsciente colectivo se ha considerado una teoría curiosa de la que no había demasiadas pruebas. Nadie niega que la naturaleza tiene un lado oscuro, pero ¿fue útil la explicación de Jung o tan solo una brillante invención intelectual? Recientemente se han recopilado algunas pruebas que, si han servido de algo, ha sido para agrandar el misterio.
Por ejemplo, hace décadas que se sabe que cuando una persona se vuelve solitaria y se aísla, como suele sucederle a las viudas mayores, el riesgo de padecer una enfermedad y de morir aumenta en comparación con las personas que tienen fuertes lazos sociales. Un matrimonio feliz te da salud. Al principio, este descubrimiento costó que fuera aceptado porque los investigadores médicos no veían ninguna relación entre el estado mental y el cuerpo. ¿Cómo puede el corazón o una célula precancerígena de alguna parte del cuerpo saber cómo se siente la persona? Fue necesario descubrir las moléculas mensajeras para demostrar que el cerebro traduce todas las emociones a un equivalente químico. Cuando las moléculas mensajeras llegan a cientos de miles de millones de células a través del torrente sanguíneo, la felicidad o la tristeza se transmiten al corazón, al hígado, a los intestinos y los riñones. De pronto, la medicina cuerpo-mente tuvo una base real, porque no hay nada más real que las sustancias químicas. Pero Jung propuso que grupos enteros de personas podían compartir la felicidad o la tristeza. ¿Por qué estalla la violencia masiva en Irak o en Ruanda? Podemos encontrar explicaciones en las largas enemistades tribales y cismas sectarios. ¿Están almacenados en el inconsciente colectivo o generaciones de padres dicen a sus hijos que han de seguir manteniendo estas rencillas ancestrales? No sirve de nada mover la cabeza y criticar las conductas bárbaras e incivilizadas. Los peores baños de sangre de la humanidad tuvieron lugar durante las dos guerras mundiales. Millones de soldados civilizados marcharon hacia las garras de la muerte, poetas, pianistas, conocedores del griego y del latín. Después, cuando Europa miró atrás, calificó esas masacres de locura, pero personas cuerdas dirigieron la guerra y murieron en ella. Y cuando los objetores conscientes protestaron, fueron encarcelados o castigados, enviándolos al frente para que prestaran sus servicios como médicos. La trágica ironía es que murieron muchas de las personas que más odiaban la guerra y que más deseaban evitarla. El inconsciente tiene el objetivo de que sigamos siendo inconscientes. De todas formas, a veces el conocimiento aflora. En un famoso experimento social realizado en la Universidad de Stanford, los psicólogos redujeron exactamente las condiciones de una prisión para intentar entender el trato que daban los funcionarios de prisiones a los prisioneros. Voluntarios universitarios fueron divididos en dos grupos, convictos y funcionarios, y se les dijo que asumieran los roles como desearan. Los psicólogos que los dirigían esperaban observar conductas diferentes muy marcadas en cada grupo. Sin embargo, el experimento tuvo que ser suspendido a los pocos días. Los alumnos que hacían el papel de guardias empezaron a maltratar ferozmente a los prisioneros y hasta se denunciaron humillaciones y abusos sexuales. Este sorprendente fracaso dio lugar a la teoría de manzanas sanas en barriles podridos. La forma de pensar antigua había inculcado a los psicólogos que la manzana podrida puede obligar a un grupo a comportarse mal. El sentido común dice que el líder de una banda puede inducir a sus seguidores pasivos a cometer delitos. Los acosos escolares van demasiado lejos porque un pequeño grupo de manzanas podridas ejerce presión sobre los compañeros. Sin embargo, el experimento de la prisión en Stanford demostró lo contrario.
Todos los participantes eran buenos alumnos que estudiaban en una universidad de prestigio. Su mala conducta no se produjo porque fueran manzanas podridas, sino porque estaban en las condiciones propicias para que se manifestaran las fuerzas oscuras. Lo que vieron los psicólogos fue nada más y nada menos que una incubadora para la sombra, y así pudieron clasificar las condiciones que fomentan la violencia grupal. La sombra puede emerger en un anonimato absoluto, como suele pasar cuando, en lugar de ser individuos, la gente se convierte en rostros de un gentío. Esta pérdida de la individualidad aumenta si nuestras malas acciones no traen consecuencias. La ausencia de ley y orden amplifica el efecto, como lo hace tener permiso para adoptar una conducta transgresora de la moralidad reinante. Si hay figuras de autoridad que inciten activamente a la mala conducta y prometen que no habrá castigo, la sombra aparece con mayor facilidad. Pero si a esto le echamos más leña al fuego con factores como la pobreza, el analfabetismo y los vínculos tribales, las condiciones empeoran todavía más. Lo mismo que cualquier tipo de pensamiento de nosotros contra ellos. Cuando digo que puede asomar la sombra, me estoy refiriendo a que puede surgir cualquier tipo de patología de masas. El experimento de la prisión en Stanford volvió a salir a la luz para explicar los abusos de la cárcel de Abu Ghraib durante la guerra de Irak. Pero si nos damos cuenta de que los guetos son también ejemplos de barriles podridos donde hay manzanas buenas, no recurriremos a pensar que las clases bajas son moralmente inferiores o peores. La destrucción del ecosistema es una forma de violencia contra el planeta y sin embargo implica a personas buenas que hacen cosas muy malas porque les han dado permiso para ello y saben que no se exponen a ningún castigo, salvo por el perjuicio a largo plazo al que todos nos enfrentamos, que podemos ignorar, negar o posponer para mañana. Cuando la gente es consciente de su mala conducta, se muestra aturdida y confusa. La violencia que ha perpetrado le parece como un sueño, aunque haya participado activamente en horrores como guerras y genocidios. La sombra nos atrapa de dos formas. Nos mantiene inconscientes y luego surge con un poder increíble siempre que le place. Puede que te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? La mayoría no hemos participado en un estallido de la sombra como lo que sucedió en Abu Ghraib. En lugar de sentir empatía por los soldados que abusaron de sus cargos, buscamos cabezas de turco para castigar, porque es más fácil vivir con la explicación de la manzana podrida. Sin embargo, cuando haces algo tan inocente como conducir tu coche, estás descargando 9 kilos de dióxido de carbono en el aire, un gas con efecto invernadero que pone en peligro al planeta. Como sociedad, podríamos rectificar esta mala conducta en unos cuantos años si nos lo proponemos. Las soluciones para utilizar vehículos más ecológicos para el transporte público ya existen. ¿Por qué no las explotamos? Porque es más fácil seguir siendo inconscientes. Los escépticos tienen derecho a señalar que nada de esto prueba que exista un inconsciente colectivo. ¿Dónde está la prueba de que los miembros de una sociedad estén vinculados de una manera invisible sin que haya una unión de palabra o que se deba a la presión de sus congéneres? Hay un nuevo campo de la sociología que estudia el contagio humano, un fenómeno muy misterioso que podría cambiar todo lo que pensamos respecto a nuestra conducta. Todos sabemos cómo actúan las modas y las tendencias.
De pronto, sin saber cómo, todo el mundo parece estar haciendo una misma cosa, ya sea mandar mensajes de texto, dejar MySpace para pasarse a Twitter o entretenerse con un videojuego. Las modas son conductas contagiosas, las contraes de otras personas. Sin embargo, nadie sabe cómo se contagian. ¿Qué hace que un grupo de personas actúen todas de la misma manera? Esto se ha convertido en una cuestión médica de vital importancia si se desea que un grupo deje de hacer algo perjudicial. Por ejemplo, si querés persuadir a un grupo de jóvenes para que deje de fumar o a la población general para que deje de estar obesa. El trabajo más importante respecto a este tema procede de dos investigadores de Harvard, Nicholas Christakis y James Fowler, cuyo nuevo libro, Conectados, se presentó recientemente en un artículo de la revista New York Times. Christakis y Fowler analizaron datos del mayor estudio sobre el corazón realizado a nivel nacional, donde se hizo un seguimiento de 3 generaciones de ciudadanos en Framingham, Massachusetts. Investigaron la conducta de más de 5.000 personas que fueron cartografiadas a través de 51.000 conexiones sociales con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Su primer descubrimiento fue que cuando una persona engordaba, empezaba a fumar o enfermaba, los familiares y amigos cercanos tenían un 50% más de probabilidades de actuar del mismo modo. Esto refuerza un principio de la ciencia social de hace ya muchas décadas. Los grupos se caracterizan por un cierto tipo de conducta común. Todos hemos sentido la presión de nuestros iguales o hemos observado rasgos de carácter que parecen ser propios de una familia. Pero lo mismo sucede a la inversa. Si vas con un grupo de gente sana, es más probable que adoptes una conducta sana. No me refiero solo a la salud. Casi cualquier conducta es contagiosa. En la universidad, si compartes habitación con alguien que tiene buenos hábitos de estudio y notas altas, por asociación, tienes más probabilidades de que mejoren tus notas. Pero el segundo descubrimiento de Christakis y Fowler fue bastante más misterioso. Descubrieron que las conexiones sociales pueden saltarse un vínculo. Si la persona A está obesa y conoce a la persona B que no lo está, una amiga de la persona B tiene el 20% más de probabilidades de ser obesa y una amiga de esa amiga el 10% más. Estos 3 grados de conexión también pueden aplicarse a todos los tipos de conducta. Un amigo de un amigo puede incitarte a fumar, a ser infeliz o a la soledad. Las estadísticas lo demuestran, aunque nunca hayas conocido a ese amigo de tu amigo. Los hallazgos de Christakis y Fowler sugieren que existen conexiones invisibles en toda la sociedad. Si sus resultados se mantienen sin ser desmentidos, imagina las implicaciones. Hace un siglo, Jung planteó el concepto de lo inconsciente colectivo. ¿Descubrió Jung los conectores invisibles mucho antes de que surgieran los datos para confirmar su teoría? En realidad, esta es una pregunta secundaria. Lo que verdaderamente importa es qué tipo de conexiones pueden existir de forma invisible sin que las personas hablen entre ellas, observen sus conductas o ni tan siquiera conozcan su mutua existencia. Este es un tema muy complejo y acá solo estoy exponiendo lo misterioso que es. Las nuevas investigaciones sobre el contagio social son fascinantes, porque parecen apoyar el concepto de que en verdad hay una mente que coordina no solo cómo las personas se apuntan a las modas o deciden imitarse entre ellas, ni cómo las neuronas cerebrales lejanas
saben lo que están haciendo otras neuronas cerebrales, sino un fenómeno mucho más extraordinario, como el hecho de que unos gemelos que están a miles de kilómetros de distancia, de pronto saben lo que le está sucediendo al otro. Estos conectores invisibles son los que manifiestan lo inconsciente colectivo en muchas áreas de la vida. El contagio social está siendo noticia porque a todos nos gusta confiar en los datos, pero la posibilidad de que todos participemos de una misma mente desafía a la religión, a la filosofía y el sentido de la propia existencia. La sombra es, entonces, un proyecto compartido. Todos contribuimos en crearla. Lo único que necesitas es la capacidad para seguir siendo inconsciente. Hay un sinfín de personas que se dedican a sembrar el miedo y que están convencidas de que están haciendo el bien. Todos los defensores de su tierra natal esperan recibir honores y alabanzas. Las tribus que luchan contra otras tribus creen sinceramente que han de luchar entre ellas para sobrevivir. Rechazamos nuestra sombra y la negamos debido al adoctrinamiento y a la hipnosis del condicionamiento social. Las experiencias de la infancia generan interminables recordatorios de esto es bueno, esto es malo, esto es divino, esto es diabólico. Las sociedades están estructuradas con estos adoctrinamientos. Lo que pasamos por alto es que al mismo tiempo estamos creando un yo compartido. Si enseñáramos a los niños a ser conscientes de su sombra, a compartir sus sentimientos más funestos, a perdonarse por no ser siempre buenos, a aprender a liberar los impulsos de la sombra a través de vías de escape saludables, se produciría un menor deterioro de la sociedad y del ecosistema. Los creadores de la sombra. Aunque nunca te hayan interesado ni Freud ni Jung, te comento que has heredado un yo diferente gracias a ellos. Consiguieron que nos resultara imposible pensar en la naturaleza humana como algo que no fuera un profundo misterio. Al igual que la punta del iceberg, solo hay una pequeña parte de vos que es visible para el mundo físico. Invisible y muchas veces ignorada, el alma humana es un lugar de ambigüedad, contradicción y paradoja. Y así es como debe ser, porque toda experiencia en la vida, que es la manifestación del alma, es el resultado del contraste. Sin contraste no hay experiencia. Luz y sombra, placer y dolor, arriba y abajo, atrás y adelante, calor y frío. Si no existieran estos opuestos, no habría manifestación. La conciencia sería una inmensa llanura como un desierto. Serías consciente de todo, pero de nada en particular. Para que exista la manifestación se necesitan energías opuestas. Esta es la razón por la que los enemigos explícitos también son aliados implícitos. Por ejemplo, Osama Bin Laden y George Bush se crearon el uno al otro. Aparentemente eran enemigos, pero en el fondo eran aliados. Es un principio general. Para ser quien eres, necesitas a tus enemigos. Jung tuvo el valor de ver que cada uno de nosotros necesita su lado oscuro para ser quien es. De hecho, la raza humana ha evolucionado gracias a lo inconsciente colectivo, transmitiendo cada descubrimiento de una manera invisible. Me refiero principalmente a los descubrimientos acerca del yo.
Es un hecho básico de la antropología física que en el Homo sapiens una gran parte del cerebro, la corteza cerebral, se dedica a funciones superiores. La corteza cerebral nos permite razonar. Gracias a ella sentimos amor y compasión. La religión nació en la corteza cerebral, junto con los conceptos de cielo e infierno. Sin un cerebro superior, nunca habríamos desarrollado la lectura, la escritura, las matemáticas o el arte. Vaya chasco que nos llevamos cuando al analizar los restos de los neandertales, no solo descubrimos que esa especie tenía una corteza cerebral grande, sino que era ligeramente más grande que la nuestra. Sin embargo, los neandertales recorrieron Europa cazando grandes animales durante 400.000 años, el doble de tiempo de existencia del Homo sapiens, utilizando solo una herramienta, una pesada lanza formada por una piedra en punta atada a un palo. A pesar de su gran corteza cerebral, los neandertales nunca descubrieron más herramientas, ni siquiera perfeccionaron una lanza más ligera que pudieran lanzar. Utilizaron sus pesadas lanzas para atacar desde cerca a sus presas, como mamuts y los leones gigantes de las cuevas, clavándoles la piedra puntiaguda en el costado. Por ese motivo, casi todos los esqueletos de los varones neandertales presentan múltiples fracturas. Esos gigantescos animales se defendían y, sin embargo, a los neandertales no se les ocurrió que sería mucho más seguro fabricar armas más ligeras que se pudieran lanzar desde cierta distancia. La evolución de los seres humanos no solo dependió del cerebro físico, sino de la mente que lo utilizaba. En el ámbito del inconsciente, se estaba produciendo el aprendizaje en silencio y de manera invisible. El Homo sapiens fue capaz de utilizar el cerebro para tareas mucho más complejas de las que habían realizado cualquiera de sus antecesores. Cuando la mente descubrió cómo fabricar mejores armas, la vida fue más fácil. La agricultura sustituyó a la caza y la recolección. Cuando la vida se complicó, apareció el lenguaje para que las personas pudieran intercambiar sus ideas. En otras palabras, Jung descubrió el lugar secreto donde se produjo toda la acción. Lo inconsciente colectivo es la biblioteca de la mente, el almacén de todas las experiencias del pasado a las que podemos recurrir en nuestro tiempo presente. La pregunta ¿quién soy yo? Nunca tiene una respuesta fija. El yo es fluido y siempre cambia, lo que implica a tu propio yo y al que compartes con los demás. Diversos estudios, por ejemplo, han demostrado que los cerebros de las personas que dominan la informática y los videojuegos, que son consideradas nativas digitales, poseen vías neuronales desconocidas para las analfabetas digitales. Si queremos descubrir el verdadero yo, hemos de adentrarnos en el mundo de la sombra y en su flujo constante. Esto siempre ha parecido una hazaña peligrosa capaz de hacer palidecer al más grande de los héroes. Laurence Olivier, al principio de su famosa película Hamlet, dice estas palabras. Esta es la historia de un hombre que no fue capaz de tomar una decisión. Hamlet tiene pruebas de que su tío asesinó a su padre para conseguir el trono de Dinamarca. Tiene todas las razones del mundo para buscar la venganza, pero no puede. El peligroso viaje hacia la sombra, donde muerte y venganza son lo habitual, amenaza la propia existencia del protagonista, su nobleza y su educación civilizada. Aún así,
El príncipe acepta el peligroso viaje que le conduce al hastío, al autodesprecio, a la pérdida del amor y a los pensamientos de suicidio, reacciones típicas cuando te enfrentas a los monstruos de las profundidades. Cuando al fin llega la hora de su asesinato, Hamlet acepta su destino con alivio y una calma no terrenal. Las palabras al principio de la película de Olivier deberían haber sido estas. Esta es la historia de un hombre que temía a su propia sombra. Por consiguiente, es importante darnos cuenta de que la sombra es una creación humana. Se forjó en el inconsciente colectivo. Odiar a un enemigo, ayer eran los comunistas, hoy los terroristas, no es fallo de la naturaleza humana. Vos y yo hemos heredado ese sentimiento de enemistad. Procede de la sombra, cuyo contenido es de fabricación humana. Concretamente, la sombra establece el modelo del ellos, los que son ajenos a nosotros. Ellos quieren perjudicarnos y quedarse con lo nuestro. Son diferentes de nosotros, no son del todo humanos. Tenemos derecho a luchar contra ellos, incluso a destruirlos. Este modelo invisible que moldea las mentes de muchas personas, no solo de unas pocas, que sobrevive durante generaciones restando fuerza al pensamiento racional, es el arquetipo de la sombra. Los seres humanos han creado conscientemente grandes civilizaciones para que fueran el escenario de su propia evolución. Sin embargo, en el plano de lo inconsciente hemos estado acumulando una historia que trasciende con creces la experiencia de cualquier persona o época. Lo que denominás yo es en realidad nosotros, en un grado mucho mayor que el que puedas llegar a imaginar. En tu cuerpo tienes la prueba. El sistema inmunitario es un proyecto colectivo. Bajo el esternón se encuentra el timo, una glándula que genera los anticuerpos que necesitamos para combatir las infecciones de los gérmenes y virus invasores. Cuando nacemos, esta glándula todavía no se ha desarrollado. Durante el primer año de vida dependemos de la inmunidad del cuerpo de nuestra madre. Cuando esta glándula empieza a crecer y llega a su máximo desarrollo a los 12 años, una vez alcanzada esa edad, empieza a encogerse. Durante este periodo de crecimiento, el timo genera los anticuerpos para las enfermedades que ha tenido que afrontar toda la raza humana. No hemos de infectarnos con todas las enfermedades. La herencia de la inmunidad es colectiva y al mismo tiempo seguimos contribuyendo con nuestro aporte al almacén a medida que nos enfrentamos a nuevas enfermedades. Este ejemplo nos demuestra que no tenemos un cuerpo físico separado. Nuestro cuerpo participa de un proyecto colectivo, de un proceso que no tiene fin. Podía haber escogido otros ejemplos, como la evolución del cerebro, pero todos acaban resumiéndose en el ADN. Nuestros genes registran la historia del desarrollo humano en el plano físico. Aunque la genética todavía no ha revelado todos los secretos del genoma, creo que el siguiente paso no será físico, sino que tendrá lugar en el alma. Y nuestra primera tarea cuando lleguemos a ese punto será renovar nuestra propia alma. La era de la sombra puede tocar a su fin cuando elijamos la unidad en lugar de la dualidad. El sino de un yo dual está en nuestras manos. Y el proceso continúa. Si te interesa saber más sobre este libro, te espero el próximo lunes a las 9 de la noche acá en Dejemos
que fluya. Espero te esté gustando, déjame tu like, que estés bien. Chao.